Bienvenidos, muy buenos días al quinto y último día de la Semana del Notario. Quiero darles las gracias nuevamente a todos ustedes, así como al IEE, Instituto de Especialización para Ejecutivos, por la alianza formalizada este miércoles. Como bien lo sabes, lo que nosotros pretendemos es continuar con la línea de primera que hemos mantenido en cuanto a los ponentes. Antes de iniciar la presentación del licenciado Adolfo Montalvo con el tema El notario ante la nueva realidad, quiero dejarles con las siguientes palabras de nuestro director general, el contador Orlando Pereira. Buenos días, contador. Hola, licenciada Teresa, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Nos sentimos muy contentos de llegar a este último día de la Semana del Notario. La verdad que nos deja un gran sabor de boca los conocimientos que nos han impartido durante estos días. Puedo recapitular y recordar algunas de las palabras que nos decía el licenciado Raúl, referente a que en este tiempo las carreras deben de ser carreras multidisciplinarias y obviamente para presentar una mejor propuesta en cuanto a asesoría a nuestros clientes. Y los conocimientos vertidos durante este tiempo, pues son conocimientos que vienen a enriquecer también la práctica de las personas que hemos seguido de manera detenida la transmisión de los notarios de la información que nos han dado. Y yo creo que los agradecimientos y los reconocimientos no hay nada como darlos en vida y no cuando son póstumos, ¿no? Y ahorita pues tenemos la oportunidad de darle las gracias a las personas que han participado, los notarios que han participado con nosotros, agradecerles los conocimientos que nos dejan. Y yo creo que nuestra carrera profesional pues nos enriquece. Y quisiera mencionarlos en esta mañana. Quiero pedirte también que si puedes por ahí, hay una opción en la red, puedas levantar tu mano. Es una forma como de aplaudirle y darle gracias a cada uno de los participantes que hemos tenido en esta semana. Quisiera agradecerle al licenciado Fernando Cárdenas Oliveros, a la licenciada Juana María Cárdenas Constantino, al licenciado Raúl Rodríguez Piña, al licenciado Eduardo Panes Campillo, licenciado Eduardo Panes Campillo y al doctor Carlos Enrique Levet Rivera. Y el día de hoy cerramos esta semana de conocimientos con la presencia del licenciado Adolfo Parroquín y me voy a permitir a leer su currículum de licenciado. Él es él es maestro en Comercio Internacional y Derecho, licenciado en Derecho, tiene un diplomado en Derecho Procesal, Civil y Mercantil, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Colegio Nacional de Notario Mexicano, fue vicepresidente Oriente del Colegio Nacional del Notario Mexicano y fue vocal académico del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz y actualmente titular de la Notaría 44 en Tlalixcoyan, Veracruz. Buenos días, Adolfo, ¿cómo estás? Hola, Orlando, buenos días. Pues mira, te quisiera decir que totalmente feliz, muy complacido, pero con sentimientos encontrados. Tristemente recibo la noticia de que el día de ayer repasamos los 25,000 fallecidos por esta pandemia en el país. Y entonces yo quisiera en este momento hacer una reflexión por todos ellos, dedicarles unos momentos de reconocimiento, de respeto, de admiración. También últimamente no quisiera decir que por las mismas circunstancias hemos padecido el fallecimiento de grandes amigos notarios, para sus familiares, amigos, toda nuestra solidaridad, respeto, un abrazo solidario. Incluso padres o madres de nuestros amigos, colegas han perdido la vida. Entonces, que sea un momento de reflexión, reconocimiento y respeto para todos ellos, Orlando. Entonces, en ese orden de ideas, con sentimientos encontrados, pues muy contento por la celebración de esta jornada de la Semana del Notario, agradecerte a ti la invitación, agradecerte a ti que nos tomes en cuenta y que nos reconozcas. Estamos, los agradecidos somos nosotros y de verdad, la verdad es que Cori Pereira, Taxan Legal, se ha esforzado en transmitir el conocimiento y en asegurar que aprendamos, que nos capacitemos. Y en ese sentido, pues agradecerles a ustedes y pues así me siento, sentimientos encontrados, Orlando. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contento también. Para mí ha sido
En lo particular, ha sido bastante enriquecedor el poder escuchar a cada una de las personas que nos han dado tu ponencia. Me uno también a ese sentimiento de tal vez tristeza, dolor, que no ha pasado tan solamente en nuestro país, es una situación a nivel mundial, atípica totalmente, algo nuevo, pero creo que aún en este tiempo, con esta situación que hemos vivido, también nos ha enseñado, ¿no? Nuevas cosas, nuevas herramientas. Nos ha permitido que a pesar de esta situación que ha pasado de pandemia, que nos ha llevado a estar en casa para obviamente evitar mayores contagios, sin embargo, no ha sido una barrera para detener el conocimiento, sino que nos ha permitido a través de la tecnología poder llegar a otros colegas, para poder llegar a otras, en este caso, por ejemplo, ustedes como disciplina del notarial, impartiéndonos conocimiento que, vuelvo a insistir, yo creo que nos marca a cada una de las personas que hemos escuchado, entre más conocimiento se vierte, menor la ignorancia entre las personas bueno, que hemos escuchado cada una de las ponencias. Y bueno, mi estimado amigo, tu tema del día de hoy es el notario ante la nueva realidad. Pero me gustaría que antes que ingresáramos a tu tema, y no sé si te parece bien el formato del día de hoy, tener una charla y poder dialogar acerca de este tema. Y me gustaría, antes de entrar al tema de lleno, que nos hicieras una remembranza del notariado, de la época en que tú has comenzado. Me imagino que por ahí tuviste experiencia con en algunas otras notarías, no lo sé, y pues obviamente cómo ha evolucionado, porque realmente las disciplinas, las profesiones han evolucionado. Yo te podría decir, en mi carrera recuerdo cuando iniciamos hace algunos ayeres, y obviamente era la época del formato y de presentarlo ante el banco, y la tecnología vino a revolucionar todo esto. O sea, hoy día eso es una hermosa historia que contamos entre los notarios, entre los contadores que ya tenemos algo de tiempo laborando en la parte profesional. Pero quisiera que nos compartieras un momento, cómo ha sido la carrera del notario, cómo ha ido evolucionando el notariado en Veracruz y en México. Claro, mira, no es lo mismo ser notario hoy en día que hace 10 años. Hace 10 años yo llegué al notariado y era completamente distinto. Como tú bien dices, ha evolucionado de una manera muy importante. Hoy las obligaciones del notario se han incrementado sustancialmente. Yo te podría decir que hoy los titulares de las notarías somos más administradores, somos más coadyuvantes, somos aliados del poder gubernamental, del fisco, pero sí hemos tenido que utilizar las herramientas tecnológicas y lo celebro, es magnífico porque hoy en día, como tú bien lo mencionas, necesitamos utilizar estas herramientas para podernos desarrollar, para podernos capacitar. Creo que el notario fue una de los ramos profesionales que se adaptó más rápidamente a los cambios. Tú como contador sabes que las reglas misceláneas fiscales te las cambian 2 o 3 veces en un año, en tan solo un año. Entonces los notarios tenemos que estar perfectamente capacitados, estar perfectamente orientados a brindar la mejor asesoría a nuestros clientes. Entonces, cuando yo me hice notario no existía la Ley Federal para la protección e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por ejemplo. El declaranot era totalmente distinto. La firma electrónica estaba comenzando. Entonces, evidentemente somos más administradores y nos hemos enfocado más en allegarnos a la tecnología y seguir antes, durante y después aliados del poder, aliados de la sociedad, aliados de todo este andamiaje. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ahorita también quisiera reconocer a los héroes de la salud, quiero reconocer también a los enfermos que tengan paciencia, solidaridad. Hay una excelente iniciativa del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, que eso está pasando hoy, de que a los profesionales de la salud, y lo quiero divulgar públicamente, no les cobremos, por ejemplo, honorarios en los testamentos que puedan acercarse a realizar, que cuenten con nosotros, son nuestros aliados y que así nos consideren. Estamos muy agradecidos con ellos. Entonces, ve cómo ha cambiado, ve cómo ha modificado toda esta profesión a lo largo que tiene que ser experto en derecho, tiene que ser nosotros, me defino como que el notario es un profesionista de alto rendimiento que tiene que estar constantemente capacitado. Hoy en día, tan solo en una semana podemos tener 5 o 6 sesiones de capacitación, los notarios, en diferentes ciudades, en diferentes rubros,
Hoy, gracias a la tecnología que nos ha favorecido, nos pueden escuchar en otros estados. Tenemos, incluso puede ser que hasta en otros países nos escuchen. Entonces, la penetración es más grande. Ahorita el ejemplo que sucedió, por ejemplo, en España, con los notarios que nos llevan un adelanto en esta pandemia, ellos pudieron irse adaptando, ellos pudieron ir estableciendo medidas de seguridad y de sanidad para brindarle al cliente. Ahorita te quiero compartir más adelante por qué el notario es una actividad esencial. Entonces, en ese sentido, el notario se fue adaptando rápidamente, brinda rápido una solución de seguridad y de sanidad a la población, porque era indispensable que así brindar esa seguridad, aparte de la seguridad jurídica, la certeza que brindamos, que el cliente se sienta cómodo y que se sienta satisfecho y que pueda acudir a nuestras oficinas a desarrollar sus contratos o sus disposiciones de la manera más segura. Entonces, fíjate cómo hemos evolucionado, cómo ha cambiado, estimado Orlando. Tú como contador sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Entonces, tenemos que estar estudiando, estamos capacitándonos y la firma electrónica, la modernidad que representa, por ejemplo, dar los avisos del CIPAC a la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo ya lo tenemos que hacer electrónicamente. Hoy recibo con beneplácito que ya, por ejemplo, existen las condiciones dadas para que el Poder Judicial, lo cual celebro, ya está hoy emitiendo un acuerdo para la reincorporación a las actividades, algo tan necesario para que nuestra sociedad evolucione y permita seguir brindando justicia a todos, ¿no? Entonces, pues fíjate cómo hemos evolucionado, Orlando. Sí, eso me queda muy claro. Yo recuerdo también que el declarando, en este caso, por ejemplo, platicábamos precisamente el otro día con el licenciado Eduardo Panes, de que se ha convertido también el notario en una persona informante a la Secretaría de Hacienda sobre la adquisición de bienes muebles, sobre aquellos poderes irrevocables que se establecen, y obviamente hay una obligación por ahí pues, de informarlos a la Secretaría de Hacienda. Y en esa nueva realidad que tú comentas precisamente en tu tema, la nueva realidad del notario, recordarás que el año pasado por ahí compartimos escenario cuando se compartió la ley federal de extinción de dominios. No sé si recordarás ese tema, ¿no? Y precisamente el notario pues ha dejado de estar en el lugar típico de su notaría y recibir al cliente, y también ha ocupado escenarios. Yo creo que tal vez históricamente siempre lo ha hecho, pero en este tiempo se ha hecho más presente todavía la actividad del notario fuera de la notaría y dando información, como fue precisamente el año pasado con la Ley Federal de Extinción de Dominio. ¿Lo recuerdas? Sí, claro, por supuesto. Esa es una de las nuevas realidades, que no es nueva normalidad. Yo digo que es una nueva realidad. Eso es lo que nos toca vivir. Y el notario siempre ha estado presente. Sí, efectivamente, la ley de extinción de dominio, que se publicó en agosto de hace 2 años, principalmente nos invita a los notarios y a todo el público en general a que le otorgue fecha cierta a los contratos, a que los notarios coadyuvimos con los contadores, con ustedes, para que se paguen los impuestos y así demostrar la buena fe y así evitar que nuestros bienes inmuebles puedan ser sujetos a esta ley que evidentemente pues nos lo pueden quitar. Entonces, todo eso lo tenemos que estudiar, todo eso lo tenemos que analizar. Si tú lo analizas fríamente, esta situación de la pandemia vino a, digamos que a congelar o a poner en stand-by todos estos asuntos, pero no hay que dejarlos de observar. Entonces nosotros sí tenemos como notarios que seguir asesorando y brindándole al cliente la sugerencia, que no es una obligación, de que otorgue sus contratos de arrendamiento, ya sea ratificando firmas o en escritura pública, para darles fecha cierta. ¿Para qué? Para que se pueda presumir la buena fe y demostrarla, porque tú sabes que si cometen un hecho ilícito en un inmueble que tú tienes rentado, pues puedes ser sujeto de aplicación de esta ley de extinción de dominio que nos puede afectar a todos. Entonces, ahí es en donde tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir asesorando más a nuestros clientes y decirles por dónde encaminarnos. Evidentemente, esta pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Creo que no teníamos conciencia del impacto económico, político, social que conlleva. Hoy en día, yo creo que todavía no dimensionamos hasta dónde va a alcanzar esto. Entonces, sí tenemos que estar bien preparados, tenemos que adaptarnos, tenemos que coadyuvar y tenemos que formar un frente común para que nos permita aminorar los impactos. Tenemos, como bien dice Raúl Rodríguez,
tenemos que unirnos contadores, abogados, penalistas, laboralistas, fiscalistas, los notarios, incluso los constructores. Todos tenemos que formar un gran frente común porque nos tomó por sorpresa, no estábamos preparados. Entonces, creo que este tiempo ha sido precioso. Como te decía, los notarios creo que en estos meses de pandemia, si algo hemos hecho es ponernos a estudiar, siempre lo hemos hecho, pero ha habido esfuerzos sensacionales. Por ejemplo, también celebro que el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz acaba de abrir un canal de YouTube en el que varios colegas están dando a conocer pequeños temas, cápsulas, y que son fundamentales. Por ejemplo, celebro la del licenciado Francisco Saucedo, que se publicó el día de ayer, que habla de la voluntad anticipada, un tema muy importante, muy actual, muy real. Y entonces, hacia allá tenemos que ir dando una nueva asesoría y nueva vinculación a nuestros clientes, no nada más que acudan a realizar una escritura de compra-venta, no nada más un testamento, sino abrir el abanico de posibilidades. Y hablamos de la ley de extinción de dominio, la ley de voluntad anticipada, incluso Orlando, te platico, lo tocaron ayer estos temas, el licenciado Levet, el doctor Levet, ya pueden en algunos estados realizar divorcios ante notario. Entonces, ante la eventualidad de que se cerraran los juzgados, pues en el Estado de México, por ejemplo, pueden seguir el trámite de divorcio ante notario. Entonces, darle agilidad a la justicia. Nosotros somos aliados de la justicia, también de la justicia, aparte del fisco, de la justicia, mi querido Orlando. ¿Y qué tal el tema de la responsabilidad? Por ejemplo, Bueno, coméntanos un poco acerca de esa responsabilidad que tienen, ¿no? Bueno, es muy grande, sobre todo en materia fiscal. Tú lo sabes perfectamente, el notario es obligado solidario. Entonces te hablaba yo de invitar a los clientes a que cumplan con sus pagos de impuestos. Entonces, al ser obligado solidario, la responsabilidad se incrementa, es terrible. Por ejemplo, la ley tú lo mencionabas ayer con Eduardo Panes, antier con Eduardo Panes, que hay multas por ejemplo, la ley antilavado de dinero, si olvidas emitir un aviso, puedes ser sancionado hasta con 1,000,000 de pesos. Que es excesivo, son multas realmente exorbitantes y tenemos que estar atentos y ¿cómo lo vamos a ir mitigando? Pues realizando adecuadamente las cosas, integrando bien nuestra documentación, nuestros expedientes únicos, dando nuestros avisos en tiempo, cumpliendo con la ley en tiempo y en forma, hablando. Entonces, de esa forma, y entonces ahí entra también la relación con el contador, con el fiscalista. ¿Para qué? Para que no tenemos ninguna necesidad de que nos hagan ese tipo de sanciones, esas advertencias, que son incómodas para todos, Orlando. Pero fíjate que muchas veces no es que el contribuyente no quiera cumplir con las obligaciones, a veces es podríamos llamar hasta una parte ignorancia, el no conocer a qué estamos obligados. Por eso este tipo de pláticas para mí es muy importante, que por ejemplo en una charla podemos hablar, por ejemplo, tú comentabas sobre la Ley Federal de Extinción de Dominio, hablando en el tema de arrendamiento, porque era muy común antes de que, por ejemplo, yo daba mi inmueble en arrendamiento y pues no había entre el arrendador y el arrendatario un documento, por ejemplo, una factura en el cual se desglosara obviamente el concepto de arrendamiento. Hablabas de la buena fe, ¿no? En el sentido de que pues necesitamos un contrato pasado por fe pública, obviamente para evitar cualquier situación si se llegase a cometer algún ilícito, alguno de estos inmuebles, pero este tipo de leyes, si bien es cierto, vienen a normal, también tienen una parte recaudatoria, vamos a decirlo así. Por ejemplo, lo que te comentaba ahorita, ¿no? Con el tema de arrendamiento, de las facturas que se tienen que expedir, que si tú en un momento determinado, lo dice así expresamente, si yo dejo de no dar, ya sea en este caso el contrato de arrendamiento o la factura, y quiero, por ejemplo, demandar a una persona porque me ha dejado de pagar, si tú vas a tu juez, sí te están pidiendo como requisito el tema de facturas, ¿no? En este caso, sí, claro, todo es un círculo y todo es un cumplimiento perfecto de la ley. Entonces, si tenemos la mayor cantidad de documentos comprobatorios que acrediten la buena fe, que acrediten nuestra voluntad de cumplir con la ley, de pagar nuestros impuestos, por ejemplo, bueno, evidentemente todo gobierno va a querer recaudar más.
y evidentemente la estrategia está todavía ahí en debate. Por ejemplo, tú me platicabas el otro día de que la OCDE estableció una recomendación a México para que se cobrara una especie de impuesto a las donaciones, incluso a las herencias. Digo que está en debate, pero bueno, es una recomendación internacional. Tú me lo comentabas. Y de Entonces, hecho, sí, mira, pues al fin y al cabo nuestro país forma parte de organismos internacionales. Formamos parte también nosotros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que precisamente presido mexicano, José Ángel Gurría, anterior secretario de Hacienda, una persona muy capaz, precisamente al frente de la OCDE, y dentro de las recomendaciones que pues, se nos dan a nuestro país, precisamente en este tema de recaudar, y fíjate que te voy a dar algunos datos. Resulta que en temas de la OCDE, como nosotros que formamos parte de esta organización, el estudio que ha hecho es que nosotros recaudamos el 17.4% con relación al PIB, al Producto Interno Bruto. Por increíble que parezca, hay países como Cuba que recaudan el 36.4%, ¿no? En materia de contribuciones. Obviamente la OCDE pues, da recomendaciones a nuestro país sobre qué medidas debemos de tomar y por qué comentamos y hacemos remembranza de todo este tipo de situaciones. Porque a veces algunas iniciativas creemos que son de tipo partidista, cuando realmente son recomendaciones internacionales que se nos hacen al país, y es precisamente el tema de la herencia. Y si te parece, vamos a platicar un poquito acerca de este tema. Por ahí en 2008, el Partido Movimiento Ciudadano presenta una iniciativa de ley precisamente para gravar la herencia, porque es una de las recomendaciones que OCDE da. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, pues bien sabrás, pues se graba, hay un impuesto para el gravamen de la herencia. En otros países va del 4%. En Japón, por ejemplo, la herencia se graba hasta con un 55% en pago de impuestos al momento de realizar las herencias. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente nuestro país se sometió en 2008, no fue aprobada, es algo que ha quedado ahí detenido. Y bueno, pues por ahí en meses anteriores salió en uno de los periódicos que el licenciado Monreal quería retomar otra vez la iniciativa y haciendo unas modificaciones al Código Fiscal de la Federación para llevar a cabo el poder grabar las herencias. y Pero ahorita que hablas de, ahorita que hablas de José Ángel Gurría, a mí me da muchísimo gusto que le vaya bien a los mexicanos, me da muchísimo gusto que, por ejemplo, tengamos a Juan Ramón de la Fuente en la ONU, me da muchísimo gusto, por ejemplo, hablando de notarios, me da muchísimo gusto que tengamos en la Secretaría de Gobernación a una exministro y notario, me da muchísimo gusto que tengamos en la Fiscalía General del Estado a una colega notario, el gobernador de Tabasco es notario, entonces sí hay manera de hacer ver, de que seamos un frente común como notarios, hacer ver a la autoridad que o sea, evaluar este tipo de disposiciones, si son convenientes o no son convenientes. Por ejemplo, tú sabes que en Canadá se graba el ingreso de las personas hasta el 50%, ¿no? Entonces, ir generando conciencia, ir generando este nuevo escenario, esta nueva realidad que nos va a presentar nuevos retos, nuevas soluciones, la entrada en vigor del nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá, sin lugar a dudas será una nueva oportunidad. Los notarios tendremos oportunidad, los notarios tendremos la necesidad de irnos adecuando. Entonces te decía, ya tenemos que brindar un nuevo catálogo de orden de servicio de cuando el cliente se presenta ante nosotros. Platicaba Raúl Rodríguez Piña, por ejemplo, de la obligación que tienen las empresas hasta el día 30 de junio para dar a conocer los cambios de accionistas. Entonces ve todo lo que los notarios, ¿por qué es actividad esencial? ¿Por qué es una actividad de orden público, interés social? ¿Por qué fue decretada así como actividad esencial? No nada más en México, en todo el mundo. Pues porque tenemos que estar atentos, porque tenemos que ser aliados de la sociedad, porque tenemos que brindar ese servicio. Y en ese sentido, seguimos trabajando y seguimos brindando, aparte de la seguridad jurídica, ahora la seguridad física, la sanidad adecuada, promover el distanciamiento, promover que los clientes se cuiden, el usar el cubrebocas en nuestras oficinas. Esa es parte ya de la nueva realidad. Entonces te decía yo del Poder Judicial que ya está emitiendo el día de hoy
esas recomendaciones para volver. Estaba leyéndolas antes de iniciar la charla, de que para entrar a un juzgado vas a tener que forzosamente, van a nada más poder entrar los abogados litigantes, las partes interesadas, tendrán que usar cubrebocas, tendrán que, o sea, muy en sintonía con lo que el notario ya está haciendo en sus oficinas, y que van a tener que, cada 30 minutos, fíjate, van a tener que ventilar los juzgados. Entonces ahí va a ser un tema muy delicado con el aire acondicionado, porque tú sabes que en Veracruz es muy necesaria la utilización del aire acondicionado, entonces va a ser todo un tema. Pero bueno, ya se irá analizando, ya se irá viendo. Entonces, fíjate cómo nos hemos adaptado rápidamente a esta realidad, cómo el uso de la tecnología se ha vuelto indispensable. Incluso muchos notarios somos catedráticos, nos hemos adaptado, hemos aprendido a dar clases en línea, hemos aprendido a comunicarnos en línea, a tener esa cercanía que desafortunadamente no podernos darnos abrazos físicos, pero sí virtuales. Entonces creo que hemos mejorado, hemos aprovechado la oportunidad como sociedad, como humanidad, y bueno, tenemos que adecuarnos en ese sentido. Te decía yo que, por ejemplo, hay dos tipos de derecho preponderante, el de corte latino y el de corte que es romano-germánico y el anglosajón. Entonces, los países hay una unión internacional del notariado que está integrada por más de 80 países, que perfectamente que deviene del derecho romano, del derecho anglosajón, de corte latino. Rápidamente se pusieron, incluso, fíjate, hay países como Japón, como China, que participan en esta Unión Internacional del Notariado, entonces dictaron medidas similares de que es una actividad esencial. Por ejemplo, te platico, en México, en el país, se decretó como actividad esencial en el estado de Veracruz, la Secretaría de Gobierno que encabeza el ingeniero Eric Cisneros, emitió un acuerdo en el que se decretaba al notario como actividad esencial, pero cuidando a la población, a los colegas de más de 60 años, para que, incluso a los que presentan enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, cuidando. Entonces, varios estados así lo determinaron. Hubo algunos, como Nuevo León o Baja California Sur, que en su momento cerraron por completo, porque no tenía, o sea, te decía yo que no estábamos preparados para para este acontecimiento. Entonces, se fueron dando cuenta de que sí era posible, y hoy en día me reportan todos los notarios del país que el notariado está completamente abierto y a disposición de todos. Entonces, por eso, el caso de España, el caso de Italia, nos permitió ir evolucionando, nos permitió ir aprendiendo de esas experiencias para aplicarlas perfectamente en nuestro entorno. Y hoy en día te puedo decir que el notario no solo no es el mismo de hace 10 años, no es el mismo de hace 3 meses. Ya tenemos que actuar bajo el sistema de citas, tenemos que actuar bajo el sistema de asesorías, videollamadas, incluso de WhatsApp, correos electrónicos. Entonces, ya no solo 10 años, apenas hace 3 meses éramos distintos. Entonces, de ese notariado histórico del que te estoy hablando, Veracruz forma parte milenaria. Bueno, tenemos 500 años de haber, por ejemplo, para mí es un honor formar parte de un notariado en el que se celebró uno de los primeros actos. ¿Te acuerdas que hace unos años se celebraron los 500 años del primer acto, o de los primeros actos notariales, para no entrar en debate? Y con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, en la figura de Diego de Godoy, que era el escribano que hacía funciones notariales de Hernán Cortés, pues él dio fe de esa actividad. Moctezuma también envió a su, digamos, escribano, a su tlacuilo. El tlatoani era, Moctezuma envía al tlacuilo, que es el antecedente más remoto por parte de los aztecas, del fedatario, que dio cuenta de cómo se fue fundando la Villa Rica de la Veracruz. Entonces te decía, por eso para mí es un honor pertenecer a este notariado y explicarte a ti más o menos, y a todos nuestros escuchas, de cómo ha evolucionado el notariado, y te das cuenta que vertiginosamente hoy en día estamos parados en otro escenario, y pues estamos siempre presentes para promover actividades económicas, para fomentar el desarrollo, pero siempre sin descuidar la asistencia social.
porque somos auxiliares del fisco, auxiliares de la administración de justicia. ¿Estamos preparados para hacerle frente a esta situación, Orlando? Te pregunto, ¿cuál crees que serían los nuevos retos para parte del notariado? O sea, ¿qué es lo que tú puedes visualizar hacia el futuro en el notariado en México? Bueno, mira, evidentemente el uso de la tecnología va a ser fundamental. Las obligaciones del notario tienen que caminar hacia allá. Si hace unos meses o hace unos años estábamos reacios al uso de la tecnología, tiene que ser fundamental. Ya hay varios esfuerzos, por ejemplo, de promover el protocolo electrónico. El cotejo electrónico ya existe en la Ciudad de México. Tenemos que caminar hacia allá. Nuestra firma electrónica tiene que ser reconocida y validada. Por ejemplo, mira, ¿has escuchado de los bitcoins? ¿Has escuchado del blockchain? Son las nuevas formas. No es que digamos que las satanicemos. No. Yo creo que tenemos que observarlas con cuidado y dedicarles tiempo para analizar qué se puede hacer. Porque yo te pongo, que es una de las actividades fundamentales que realiza el notario, es la identificación de las partes. Por eso damos certeza y seguridad. En una operación de bitcoins y de blockchain no podemos saber, no podemos identificar si mi hijo de 12 años tomó mi computadora o mis tokens o mis claves, apretó un botón y transfirió 10 pesos a una empresa que yo no lo quería transferir. Entonces es ahí en donde el notario cobra vigencia. El notario tiene que adaptarse a esa realidad, a esa modernidad, tenemos que analizarlo, tenemos tiempo, ver de qué manera, no dejarlo observar, y el uso de la tecnología va a ser fundamental. Por ejemplo, hoy en día nuestras asesorías tienen ya que versar más hacia lo que te decía yo de la voluntad anticipada o del testamento vital del que hablaba el licenciado Saucedo. Tenemos que asesorar a nuestros clientes, ya no nada más de lo que te decía yo de la evolucionar hacia las diferentes tutelas, hacia la vertiente lo platicamos en esta semana del notario, la labor del notario en el derecho societario, incluso lo mencionaba Juana María Cárdenas en derecho agrario. Entonces, fíjate el abanico de posibilidades que tiene el notario de adaptarse. Entonces, todo eso recomendárselo a nuestros clientes. Por ejemplo, te quiero referir el testamento que hemos hablado un poco en esta semana del notario. Hay testamentos el celebrado ante notario, el más famoso, el más común, y había unos como el testamento privado, el testamento autógrafo, que están contemplados en nuestro Código Civil, que ya estaban en desuso, son complejos, sí, pero que yo creo que hay que observar y hay que irlos adecuando para ver si es importante tomar ese camino, porque muchos colegas nos decían, ahora en esta época de pandemia, oye, me llamaron para hacer un testamento de un enfermo de coronavirus. Entonces es complicado y es difícil evaluar si estás dispuesto a participar o no, pero podemos explorar otras alternativas. Por ejemplo, en el caso de España, te comparto que Andrés Vázquez, un amigo notario, me compartió un artículo publicado en España que se llama La rabiosa actualidad del testamento en caso de epidemia. Por ejemplo, en España, lo cito, por ejemplo, este artículo lo hizo Javier López Galiacho Perona, es un profesor de Derecho Civil en la Universidad Rey de Juan Carlos de Madrid, y este artículo menciona que el artículo 701 del Código Civil Español, fíjate lo que menciona, que en caso de epidemia puede otorgarse un testamento sin la intervención de un notario ante 3 testigos mayores de 16 años. Entonces, época de pandemia, aquí estaba yo diciendo que el presidente de la República emitió un decreto en el que se declaraba la emergencia. En España ya ese artículo pues, fue utilizado y muy actual para poder, ante la epidemia, pero bueno, tiene ciertos requisitos. Hay casos también similares en Portugal, por ejemplo, en el artículo 2220 del Código Civil está contemplado algo similar. En Italia, en el artículo 609 de ese mismo Código Civil, y incluso te dicen que puedes grabar un testamento en memoria hablada, en video, pero fíjate la importancia de todo esto, tiene que ser protocolizado ante notario.
tiene que ser protocolizado hasta 3 meses posteriores al otorgamiento de ese testamento. Entonces, fíjate, aquí cobra vigencia, hay un proverbio que tenemos los notarios que dice notaría abierta, juzgado cerrado. Entonces, fíjate todo lo importante que hemos auxiliado, hemos tratado, que yo quiero compartir contigo, que el notario es un coadyuvante de la justicia. Queremos coadyuvar, queremos auxiliar, queremos reducir la carga, queremos que nos vean como lo que somos, como aliados de esta justicia, Orlando. No quiero que suene a despedida porque todavía nos falta todavía seguir dialogando, pero Sí. fíjate que sí quisiera agradecerle, la verdad, la participación de los notarios en esta semana, porque a veces se tiene una percepción de que el notariado es un tanto cerrado, o sea, que simplemente no tenemos información de ustedes hacia la población. No sé si está mal mi percepción, querido Montalvo. Pues mira, no, yo creo que no la comparto, porque esfuerzos como el que tú estás realizando y esfuerzos como el que realiza todos los días el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, es de acercamiento a la sociedad. Por ejemplo, ahorita te platicaba de este acuerdo que existe para que a los profesionales de la salud no se les cobre. Hay una campaña, septiembre, mes del testamento, que tú conoces muy bien, que nos ha permitido, que tiene más de 10 años, nos ha permitido acercarnos a la sociedad, nos ha permitido ir mitigando un poco esa falsa creencia de que el notario es inaccesible. Entonces, poco a poco, creo que estamos trabajando en ese sentido. Por eso celebro, el notariado es una actividad de las pocas colegiadas que rinde frutos y que incluso, por ejemplo, en la Ciudad de México hay campañas para escriturar a bajo costo. Entonces, la función social del notario, Orlando, se está cumpliendo, estamos realizando esfuerzos y queremos que la sociedad nos vea de su lado, que somos aliados y que estamos compartiendo con ellos la problemática y la situación. Entonces, ve cómo nos hemos, en materia agraria, te decía yo, entonces participamos en asambleas ejidales, etcétera. Entonces, no comparto un poco contigo, tal vez en antaño, pero hoy en día estamos realizando esfuerzos para evitar que se nos considere así. Sí, mira, de hecho, por ejemplo, bueno, viene ahorita el mes del testamento, precisamente el mes de septiembre, y hay una campaña ardua por parte del testamento, precisamente para invitar a la población a que herede bienes y no problemas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, por supuesto, te decía yo, es una iniciativa de la Secretaría de Gobernación desde hace más de 10 años para que los notarios, en colaboración, para que los notarios reduzcamos nuestros honorarios, nos solidaricemos con la sociedad. Y creo que ha funcionado muy bien. Por ejemplo, te quiero compartir que en lo personal, ¿quiénes son las que testan más? Las damas, fíjate, en un 80% de los testamentos que he hecho durante estos 10 años, el 80% son damas. Ellas se preocupan más y lo celebro mucho por qué va a pasar con su patrimonio. Entonces, un reconocimiento a ellas, invitarlas a que sigan accediendo a la función notarial, a que somos sus aliados y ahí estamos. Entonces, esa campaña ha funcionado muy bien y se pueden ir adecuando y se pueden ir integrando más conceptos al mismo, ¿no? ¿Para qué? Para que conozcan más, porque ya creo yo que ha funcionado tan bien que el grueso de la población ya sabe lo que es un testamento, pero también estaría bien que sepan lo que es una sociedad, que sepan lo que es una compra-venta, que sepan lo que es la extinción de dominio, por ejemplo, que sepan, por eso te decía que hay que abrir el catálogo de nuestras asesorías y nuestros servicios. La tutela, que sepan lo que es la voluntad anticipada, la tutela cautelar. Hay figuras también, hipoteca inversa, que también quisiéramos ver si se puede explorar en Veracruz, que para las personas adultos mayores pudieran acceder a recursos para que tengan una vida digna, Orlando. Entonces hay mucho que hacer, pero sobre todo lo que tú dices es un reto para nosotros y lo estamos cumpliendo, acercarnos a la sociedad, acercarnos a ustedes. Eso es lo que queremos. Tu recomendación, Adolfo, acerca, por ejemplo, del tema de herencia, recomendación a la población en otros temas. ¿Cómo podemos, a veces yo entiendo, ahorita lo complejo que se ha vuelto con el tema del COVID, pues hay gente que obviamente tiene muchas dudas al respecto, ¿no? Y a veces acercarnos a las notarías, yo sé del tiempo,
lo puedo decir porque me ha tocado que a veces con un montón de trabajo y un montón de situaciones que tienes por delante, de cómo podernos acercar con ustedes y asesorarnos. Por ejemplo, por parte de los notarios, del Colegio de Notarios, ¿hay alguna página, tenemos alguna forma de cómo poder nosotros enviar estas dudas? Bien comentabas, o sea, ahorita, por ejemplo, nosotros, bueno, tenemos la oportunidad de tener esta charla y las pláticas que han dado cada uno de los notarios, pero, por ejemplo, yo sé que hay el ciudadano de a pie que decimos que a veces tiene alguna duda que quisiera preguntar, quisiera asesorar, y te pregunto eso, ¿tienen alguna página ustedes, algún lugar donde pudiéramos mandar nuestras preguntas? Sí, notariosveracruz.org es la página del www.notariosveracruz.org, es la página del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, en donde pueden, hay un directorio y ahí hay facilidad de acceso a las notarías. Sí es importante decirle a la población, pues, que en este nuevo ánimo, en esta nueva realidad, pues, hagan el contacto primero por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, para agendar una cita y dedicarles el tiempo que ellos se merecen, brindarles la mejor solución, brindarles la mejor asesoría, de que estén ciertos, de que, mira, todo esto no lo hemos podido hacer solo, Orlando. Te quiero hablar de que, por ejemplo, te hablaba yo de la alianza que tenemos con el poder gubernamental. Tenemos que ir de la mano todos. Si bien te decía Raúl, con los profesionistas, pues también con la autoridad tenemos que ir de la mano. El registro público también permaneció abierto. Y con todo ello, imagínate lo importante que es que no se paralizara la actividad inmobiliaria, la actividad de registro de diferentes disposiciones. Entonces, rápidamente la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, se puso a trabajar y hoy en día se nos permite a los notarios presentar primeros avisos, información indispensable para que, en beneficio de eso, de la población, para que no se paralice entonces el uso de la tecnología es muy importante. Hacia allá tenemos que caminar y hacia allá tenemos que informar a la población que estamos dispuestos a seguir antes, durante y después. Por ejemplo, también la participación del notario en las elecciones. Ahorita hay un debate ahí de quién es el árbitro en materia electoral. El notario siempre ha estado presente, independientemente de la forma en que se organice la autoridad electoral. Ahí hemos estado, ahí estamos y ahí vamos a estar, Orlando. Entonces te decía yo, ese registro público que nos ha permitido funcionar adecuadamente, que los primeros avisos, que como tú sabes, para hacer una operación traslativa de dominio, tienes que informar al registro público que la quieres celebrar para que se te autorice, para que te informen si es que está libre de gravamen, si pertenece al dueño, si tiene gravámenes, si tiene hipotecas o si tiene cualquier situación que te impida celebrar la operación. En ese sentido, hoy podemos hacer eso, ya no son presenciales esos trámites. Qué importante, los celebro, los felicito, y me felicito porque lo puedo hacer, porque podemos acceder a ello, ¿no? Entonces, fíjate cómo se ha ido adecuando todo esto en tan poco tiempo, Orlando. Evolucionado, coadyuvado, estamos en eso, ahí estamos trabajando. Entonces, creo que de la mano lo podremos lograr. Lo importante aquí es de que, bueno, me preguntabas de la sociedad, de las sucesiones. Ayer, ahondando un poquito más, hablaba el doctor Enrique Levet, que hay dos tipos, sucesión testamentaria, sucesión intestamentaria. Una es cuando hay testamento y la otra, evidentemente, cuando no hay testamento. Entonces, es de los problemas que tú hablabas que se pueden dejar si no existe esa disposición testamentaria. Tú como contador lo puedes realizar en un juzgado, lo puedes realizar en una notaría. En la notaría decía ayer Enrique Levet que se puede realizar siempre y cuando no haya controversia. Si hay controversia, pues tengo que remitir todo lo actuado al juzgado. Entonces, pues ahorita, como te decía yo, los juzgados están cerrados, por desgracia. Entonces, perfectamente lo pudiéramos hacer en una notaría. ¿Cómo se realizan esos trámites? Pues tienes que hacer pública, tienes que investigar primero que el testamento que te están presentando sea el último. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que presentar un aviso a la Dirección del Registro Público. Hay un registro nacional testamentario.
en el que se depositan todos los testamentos, para que tú el día que hagas tu testamento tengas la certeza y la tranquilidad de que el que realizaste haya sido el último. Entonces, cuando una persona falta, se investiga y se nos informa si esa es la última disposición y esa va a ser la que se va a ejecutar. Y una vez que nos informen eso, tendremos que realizar el trámite para el nombramiento de los albaceas, el reconocimiento de herederos, el nombramiento del albacea, la aceptación del cargo, las publicaciones propias que se tienen que hacer en la Gaceta del Estado, también en el periódico de mayor circulación. Es todo un proceso, Orlando. Y hay un momento en que el intestamentario y el testamentario se unen y ya se desarrollan en unidad porque el intestamentario, antes de aceptar y reconocer la herencia de la albacea, tienes que hacer un acta de información ad perpetuam, de hecho conocido y sabido por todos, porque en el entendido de que no hay un testamento, entonces tendrás que acreditar con personas conocidas, que son los hijos o los familiares o la esposa de quien dice ser. Entonces lo vas a lograr a través de esta acta de información ad perpetuum, que tiene que ser inscrita, si es que lo decidiste hacer en una notaría, en el registro público de la propiedad. Entonces ya ahí, una vez que cumples con ese requisito, ya el trámite tendrá el mismo curso legal que el de una sucesión testamentaria. Y una vez que se termina con la sucesión, bueno, tendrá el albacea la obligación, el albacea es digamos, el encargado, el representante del difunto, del decuyus, para poder cumplir con las últimas disposiciones de él, de repartirle a él, porque una herencia abarca derechos y obligaciones. Ahorita hablabas de obligaciones. No nada más es lo que yo obtuve, sino también las deudas que contraje. Entonces el albacea se va a encargar de hacer el pago de esas deudas y va a hacer un inventario y avalúo. Ya una vez que se hayan pagado las deudas, podrá repartir los bienes de acuerdo a la disposición de la persona que falleció, cumpliendo su disposición, hará el inventario y avalúo, tiene que enlistar dinero, joyas, hay un catálogo específico en el Código de Procedimientos Civiles y desarrollar los inmuebles, los tipos de inmueble, cómo se desarrollan, y entonces evaluar todo el acervo hereditario para posteriormente adjudicárselo, ya cumplir el requisito que establece el testamento, si es que lo hay, o si no, como se hayan puesto de acuerdo los herederos. Okay. Pues por último, Adolfo, mira, yo creo que efectivamente la sociedad hemos cambiado. Este tema del COVID nos cambió la forma de interactuar, de trabajar. Hay un tema que a mí que yo creo que también que quisiera que platicáramos, ¿no? Pues al fin y al cabo somos profesionales y nuestra idea y nuestro enfoque siempre es asesorar. El tema siempre del contribuyente que piensa, bueno, ¿yo para qué pago mis impuestos? Yo hablo un poquito del tema de impuestos, ¿no? Si al final, pues, el gobernante se va a quedar con esas contribuciones. Y obviamente son pensamientos que nosotros debemos de quitarnos de la cabeza. Definitivamente debemos de cumplir con nuestras obligaciones fiscales, retomando el tema fiscal. Y lo comento esto porque en el momento de realizar operaciones, por ejemplo, de enajenación de bienes, pues a veces, lo comentaba precisamente el licenciado Eduardo Panes, ¿no? Decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a bajar el precio para bajar el impuesto, ¿no? Y son cuestiones que nosotros obviamente debemos de buscar, que en este caso las personas tienen que transparentar sus operaciones. Ustedes, como bien lo comentas, son personas que al fin y al cabo informan al término del día de las operaciones que se realizan, quiénes le realizaron, cómo se llevó a cabo. Y obviamente yo creo que también el ciudadano debe de entender esa parte. Debe de ser un ciudadano que está dispuesto al pago de contribuciones y obviamente para que cuando estemos con ustedes, pues llevemos las operaciones de la mejor manera. ¿Tú qué opinas? Claro, yo creo que, mira, es un tema debatible, ¿no? O sea, la sociedad en general te puede decir, ¿y qué recibo yo a cambio? Yo creo que el sistema de salud, con todos sus asegúnes, yo creo que es uno de los más fuertes de América Latina. Entonces, bueno, ese es un rubro que ahí está. El Infonavit, que es una gran institución, también ahí está esa. Entonces, son rubros que tenemos que considerar. Entonces, la población en general te puede decir, ¿qué estoy recibiendo yo a cambio? Entonces, en la medida
en que podamos transmitir y podamos, te decía yo el caso de Canadá, ellos aportan casi la mitad de su sueldo, todos los canadienses, al fisco, pero también reciben más cosas a cambio, salud gratuita hasta cierta edad, educación. Entonces, en la medida en que nosotros podamos como país transitar hacia esa sensación de que estoy recibiendo lo que estoy contribuyendo, en esa medida, por ejemplo, el caso de Japón, decían que fue un éxito, que recaudaron más porque bajaron sus impuestos. Bueno, no quiero entrar en debate, pero a menores impuestos ellos lograron mayor recaudación. Entonces no hay una fórmula adecuada, pero yo creo que si se logra a través de la autoridad gubernamental o de a quien le toque transmitirle a la sociedad qué es lo que va a recibir a cambio, ahí va a derivar la importancia de que tú eleves tu contribución y tu recaudación. No sé qué opinas tú como contador, pero esa es mi percepción. Y como eso lo cuento a título personal. Pues al fin y al cabo, esto es imposición, ¿no? Está el contenido de nuestra Carta Magna, artículo 31, fracción cuarto, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, ¿no? De manera proporcional, equitativa. Y yo creo que nosotros tenemos que entrar en esta situación de pago de impuestos. Realmente, lo que comentabas, por ejemplo, el 50% de pago de contribuciones en Canadá, nosotros pagamos el 30%, artículo 9, en base al resultado fiscal en caso de personas morales, en caso de personas físicas que se puede ir hasta el 35%. Y vuelvo a insistir en el tema de OCDE, ¿no? OCDE nos dice, ¿sabes qué? Debes de recaudar mejor en tu país, sin lesionar la parte económica. Y eso es un gran reto para cualquier gobierno, ¿no? Por ahí yo creo también, Adolfo, que está pendiente esa reforma fiscal que realmente no la hemos llevado a cabo en nuestro país. Se han hecho grandes esfuerzos. Definitivamente nuestro país ha cambiado en temas de contribución. Recordemos que la mayor parte de nuestra economía se sostiene obviamente por la venta del petróleo o adquisiciones de créditos en el extranjero, cosa que ha ido cambiando en los últimos años. Realmente la participación de las contribuciones por parte de los mexicanos ha ido en aumento. Y yo sí celebro esa parte porque considero que sí, queremos que nuestro país siga cambiando y siga dando sus pasos, pues es importante contribuir en el gasto público. Por eso yo comentaba que nosotros sí es importante como ciudadanos, yo entiendo lo complicado que puede ser, lo debatible que puede ser lo que estoy diciendo. Yo sé que el hablar estas palabras tal vez no son impopulares, ¿no? Para ningún gobierno tomar una reforma fiscal y aumentar la tasa de impuestos lo va a hacer popular, por el contrario, o sea, tiene un costo político y eso lo sabemos. Pero yo creo que en este cambio que está habiendo en nuestro país, también nosotros los mexicanos debemos de ir cambiando la mentalidad del tema de qué pasa con mis contribuciones y nosotros como buen ciudadano contribuir al gasto público, ¿no? Claro, y ahorita que tocas el tema de los organismos internacionales, tú sabes que la Ley Federal para la Protección e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita viene de una recomendación de un organismo internacional. De Gafi, exactamente. De la Gafi, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué pasó en la época del presidente Calderón? Que por muchos años México no tomó medidas y no realizó lo adecuado. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron en un cajón todas las disposiciones y de golpe y porrazo ahí nos pusieron, incluso a los notarios, los contadores, a todo lo que hemos platicado durante más de 6 años. Entonces, creo que es de observar la dinámica internacional y más hoy en día hacia dónde vamos encaminados. Esto nos impacta a todos y evidentemente el impacto en la profesión notarial se resentirá y tenemos que evolucionar, tenemos que reinventarnos para rápidamente brindar soluciones a la sociedad, brindar soluciones técnicas, administrativas, jurídicas, para que juntos, te vuelvo a reiterar, hagamos un frente común, sociedad, gobierno, todos los colegios de profesionistas, para que podamos aminorar el impacto, que no sé si lo compartas conmigo, todavía no tenemos la noción exacta de hasta dónde va a llegar. Entonces, evidentemente la recaudación, yo no te sé decir qué va a pasar, no sé en dónde estamos parados, pero algo se tendrá que hacer. Coincido contigo, pues una reforma fiscal está en vilo, está en tema, no sé en dónde esté ahorita, pero tal vez sea necesaria y que considere todo lo que hemos platicado el día de hoy, Orlando.
Bueno, pues Adolfo, te agradezco de antemano la plática del día de hoy. ¿Qué te parece si te doy este espacio para recomendaciones al público que te escucha el día de hoy? Claro, mira, muchas gracias. Hacer un recuento ha sido una semana extraordinaria. Ya platicamos de sociedades, ya platicamos de ley agraria, platicamos temas fiscales tan recurrentes por todos los notarios y que es el que le impacta en el bolsillo al contribuyente. Muy Entonces, bien. es muy importante. Hablamos del notario en juicios no contenciosos, la participación en ese catálogo que establece el artículo 699 del Código de Procedimientos Civiles que nos mencionaba Enrique Levet. Todo esto ha sido muy enriquecedor, todo ha sido, fortalece la imagen del notario ante la sociedad y no, contribuye a que nos perciban como lo que tú estás diciendo, como un aliado de la sociedad. Entonces, y hoy tocamos temas que son importantes como el testamento, eh, como las sucesiones, como qué podemos hacer en materia de ley de extinción de dominio, qué recomendaciones tenemos que hacerle a nuestros clientes eh, para, para tratar de que la buena fe se demuestre. Hablamos de la voluntad anticipada. Entonces, ¿cuál es la recomendación a todos los colegas? Pues que ampliemos el abanico de posibilidades, ampliemos, que tengamos una apertura total a la nueva asesoría que tenemos que brindar a nuestra clientela a partir de la nueva realidad, siempre cuidando la salud, la seguridad de las personas, para que podamos, porque esto no sabemos, hay fecha incierta, hablábamos de fecha cierta de los contratos. Hoy fecha incierta. Esto de la pandemia es fecha incierta, Orlando. Entonces, esas son mis recomendaciones, esa es mi reflexión. Si me lo permites, se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera compartir con todo el público una reflexión que hace Isabel Allende, que me gustó mucho, que dice así: es la primera vez, posiblemente en la historia, que hay una sensación que somos una sola humanidad, que lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Isabel Allende. Fíjate la gran oportunidad que tenemos, Orlando. Tenemos que aprovecharla. Creo que todo esto nos ha venido a enseñar que tenemos que ser mejores, que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que capacitarnos. Que te decía yo, el notario hoy en día estudia más de lo que estudiábamos antes. ¿Por qué? Porque hemos tenido el tiempo suficiente para adecuarnos. Hay días que ya no tenemos espacio en agenda para conectarnos a las plataformas digitales. Entonces, esa es mi reflexión final, Orlando. Aprovechemos esta oportunidad como comunidad, como gobierno, que unamos esfuerzos y un frente común en beneficio de todos, Orlando. Y agradecerte, reconocerte, felicidades por el convenio que acabas de celebrar y agradecidos todos los notarios con el homenaje que nos has hecho esta semana, Orlando. Pues yo les agradezco, la verdad agradezco y celebro esta semana. La verdad que ha sido bastante fructífera para cada una de las personas que hemos escuchado las pláticas de ustedes. Y siempre va a ser un gusto platicar contigo, Adolfo, platicar con los notarios. Podemos no estar de acuerdo en todos los puntos, pero eso es lo hermoso de la plática en la cordialidad, yo creo, el poder intercambiar ideas. Y bueno, pues al final creo que ha sido muy satisfactoria la plática que podemos tener, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, el debate enriquece, Claro. el debate fortalece. Entonces, lo celebro y qué bueno que se hagan este tipo de ejercicios. Qué bueno que hiciste la Semana del Contador, la Semana del Notario y que vengan más profesionistas a exponer todo esto. Enhorabuena, gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, licenciado Adolfo, contador Orlando. Agradecemos esta excelente interacción que tuvieron el día de hoy. Y bueno, quiero aprovechar estos minutitos, ya estamos muy en tiempo, pero tenemos algunas preguntas que si le parece bien, licenciado, nos puede apoyar en resolverlas. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Ana Karen pregunta, en caso de asambleas y en tema de contingencias, si se celebran vía remota, ¿será necesario solicitar fe de hechos de la sesión o bien se puede protocolizar la asamblea con la cadena de firma electrónica? Por supuesto se puede protocolizar, no necesariamente. Acuérdense que de todas las asambleas se debe de levantar un acta
y en el acta se tiene que establecer al delegado que firmará ante notario. Se debe de protocolizar ante notario. Se pueden celebrar así, siempre y cuando se protocolicen ante el notario. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta de René Eduardo. ¿Qué avances hay en legislación en materia de elección de notarios para que ya no el gobernador dé las notarías y todo sea libre y autónomo? Bueno, evidentemente creo que no conoce a detalle la ley del notariado. En la ley del notariado para el Estado de Veracruz se establece el proceso que desde que tienes que ser primero aspirante al notariado, tienes que celebrar un examen en un jurado de cinco integrantes, y una vez que ya seas notario, aspirante, y haya una notaría vacante o se cree alguna nueva, dice la ley, tendrás que participar en un examen de oposición con el mismo jurado de 5 integrantes para poder acceder a la función notarial. Entonces, en el estado de Veracruz, hoy en día, no se puede acceder de otra forma que no sea el examen de oposición, lo cual celebro, y es la única forma, y tiene tiempo que esto sucede. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta de Mireya dice, ¿el peso que las profesiones y esta responsabilidad que nos da la autoridad realmente será compartida entre notarios contadores de los propios contribuyentes? La pregunta, ¿los notarios podrían ser el respaldo del contador y la certeza del origen y manejo de recursos lícitos del cliente? No, definitivamente la ley del notariado, también referida, nos impide a los notarios manejar recursos de los clientes, de los usuarios, solamente los destinados al pago de impuestos, al pago de contribuciones y a los honorarios. Entonces no podemos nosotros como notarios, por ley, por disposición legal, manejar ese tipo de recursos. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Pues bueno, no me queda más que agradecerle por este día. Cerramos con broche de oro y pues bueno, también agradecer a todos los ponentes que tuvimos en el transcurso de la Semana del Notario. Voy a mencionar sus nombres. El licenciado Fernando Cárdenas, la licenciada Juana María Cárdenas, el licenciado Raúl Rodríguez, por quien quiero hacer nuevamente una mención especial. Quienes estuvieron presentes ese día pudieron notar que, pues bueno, fue un momento bastante complicado o tenso por la situación del temblor. El licenciado lo manejó de manera extraordinaria. El licenciado Carlos Enrique Levet y, por supuesto, usted, licenciado, muchísimas gracias por esta semana. A todas las personas que nos ven, a todos los notarios, los licenciados de manera general, les comento que el material estará disponible próximamente en nuestra página web, hablando de quienes utilizaron diapositivas, y los videos que estamos presentando también estarán disponibles en nuestra página web. A las personas que nos han preguntado sobre sus constancias, también no hay ningún problema, se las estaremos haciendo llegar a todos aquellos que hayan estado de lunes a viernes en nuestras ponencias. No me queda más que volverles a recordar el estar pendientes en nuestra página web y en nuestro sitio, en nuestra página de Facebook, en donde les estaremos haciendo llegar nuevas conferencias que vamos a llevar a cabo y pues mucha información que estoy segura que les va a agradar. Muchísimas gracias, licenciados. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias.